Ejes, tuercas, tornillos, partes análogas y digitales, brazos que suben y que bajan, piñones que ruedan a miles de revoluciones para servir como solución, compartimentos que se abren y se cierran, palancas que sirven para sacar o entrar. Todo eso hace parte de una máquina, ese conjunto compuesto por partes que hace posible regular, transformar y canalizar fuerzas grandes o pequeñas. Entonces, si una máquina es esto, la maquinaria es un grupo de máquinas dispuestas para trabajar en una sola tarea final. En el tema político, las maquinarias también se mueven. Y como en el mundo de las máquinas, hay unas que funcionan bien y otras no tanto. Todo tiene que ver con lo bien engrasadas que estén. Bienvenidos nuevamente a la hora del cuento. Hoy, como cada semana, tenemos un cuento nacional. Para todos ustedes este cuento para niños llamado Todos detrás del burro. El lobo tenía en mente engañar con artimañas a todos los animales del bosque. Quería utilizar el temor que le tenían para someterlos y obligarlos a hacer lo que él quisiera. Como le temían tanto, no se podía acercar de frente a los demás animales. Por eso buscó entre el bosque y encontró al burro, que pasaba desapercibido. El burro, asustado al verlo, aceptó las propuestas del lobo. Desde ese momento, con la piel del burro como fachada, quedó sellada la alianza lobo-burro, con la cual engañarían a toda la comunidad animalesca del bosque para ganarse su confianza y terminar así entre las fauces del lobo. Piratería, fraude electoral, comprar sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Marco Fidel Agudelo es psicólogo especialista en estudios políticos. Él coordina la línea de corrupción del Grupo de Investigación Gobierno y Corrupción de la Universidad de Antioquia. En el marco de la legalidad, una alianza de grupos económicos, grupos políticos, puede favorecer el desarrollo de un territorio para construir infraestructura, acceder a servicios sociales, traer programas, hacer alianzas estratégicas interregionales, nacionales, internacionales. Depende, digamos que en el marco de eso puede favorecer. Pero en el marco de la ilegalidad o en el marco del favorecimiento a ciertos grupos ya hay dificultades. Una alianza ahí empieza a ser perjudicial porque dineros, recursos y un poder público que va direccionado a generar calidad de vida y desarrollo, pues en última instancia termina es favoreciendo a grupos específicos en detrimento de la calidad de vida de grupos poblacionales. Juan Carlos Vázquez Rivera es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Más bien nos debemos referir a lo que es la politiquería y la manera como esa política se ejerce de una manera indebida. Y en esa medida entonces encontramos que lo único que se busca en estos procesos es obtener unos resultados positivos para obtener un lucro personal, bien de una persona determinada o de un grupo determinado. Heiner Castañeda es periodista y profesor de la Universidad de Antioquia. Durante años se ha dedicado a hacerle análisis a los medios de comunicación en diferentes temas, entre estos los que se dan en épocas electorales. Lastimosamente algunos acuden a cualquier alternativa posible con la intención de lograr adeptos y fortalecer sus opciones. Las alianzas cuando llegan de cualquier parte, cuando no importa el color, cuando no importa la procedencia, cuando no importa el recurso, cuando lo que importa definitivamente es un logro personal, una vanidad personal frente al poder, entonces obviamente se sacrifica toda una opción posible de representación, digamos, de la ciudadanía a través de estas personas. Estos vínculos o alianzas alrededor de la política han sido matrimonios por conveniencia, que se han dado repetidamente alrededor de las elecciones. Para sumar votos o financiar los altos costos que genera una campaña, una coalición resulta la alternativa más atractiva para lograrlo.
Entre más fuerte la maquinaria, más posibilidades habrá de lograr el objetivo. Encontramos que ocasionalmente grupos que ideológicamente podrían estar muy distantes, se unen para un fin último y es obtener poder, y de ese poder obtener realmente el fondo, y es la burocracia, el poder, el fortalecimiento económico de grupos o de partidos, que ahí es ahí donde se deteriora realmente el manejo de lo que son los recursos y las finanzas públicas. Los partidos deben tener un control muy serio, que teóricamente lo tienen, pero al dar los avales están diciendo que no les importa, porque la mejor manera de controlar sería desde los partidos políticos una gran alianza nacional y general una revisión de avales para decir no avalamos determinadas personas porque tienen conductas reprochables para la sociedad. Una campaña es muy costosa y obviamente acudir a recursos, no importa de qué naturaleza, es a veces inmisericordia. En ciertos lugares donde se impone no la razón, sino la fuerza, la amenaza, la presencia, digamos, de grupos armados de una u otra categoría. Y entonces, claro, yo me trato de aliar con alguien que tiene el control político, pero vía temor. Juegan obviamente en contra de una posibilidad que tienen los ciudadanos, insisto, de estar bien representados cuando alguien llega a cualquiera de estos organismos de poder. Un candidato puede tener interés de llegar, obviamente, a ser elegido, y hay grupos que respaldan esas candidaturas. Digamos que hasta ahí no hay ninguna dificultad. ¿Cuándo empieza a ser problemático? Cuando estas alianzas ya tienen una connotación de ilegalidad. Es decir, cuando hay grupos al margen de la ley, cuando hay grupos con apoyos económicos, cuando hay grupos con intereses particulares y que apoyan esos intereses particulares con dineros del narcotráfico, por ejemplo, y empiezan a apoyar a un candidato. Ahí se empieza a complicar el tema de las alianzas. Yo pienso que esas alianzas ya están arregladas con anterioridad. No es una cosa pues que se desconozca. Los poderes siempre van a estar en las mismas manos y eso no cambia nunca. Buscan alianzas pues en el momento para el triunfo que ellos quieren obtener. Eso es a veces lo que engañan a la gente y la gente inocente cree en ellos y por eso a veces este país está como está. Para mí las alianzas entre los partidos políticos y los gremios de fábricas, empresas, empresarios, honestamente a mí unas salen buenas, que van con ayudas para el pueblo, le ayudan a las personas, pero las otras buscando como un interés alguno. Las alianzas son conveniencias, solamente porque se quieren lanzar a la alcaldía, al concejal, lo que sea. Pero igual que prometen y a la hora de la verdad no pasó nada. Pero solamente ellos buscan es para ellos lucrarse y buscar algo de intereses, pero solamente para ellos y subir su alta calidad de vida, pero nunca piensan en la ciudadanía, que es lo que necesitamos. Bienvenidos nuevamente a la hora del cuento. Hoy con el patrocinio de Actores Extra de BajoPresupuesto.com. Otra especie que no le agradaba mucho a la comunidad era el simio. Así que al ver al lobo que había convencido al burro para engañar a la comunidad animalesca, lo buscó y le planteó lo mismo. Una alianza en la que él le ayudaría con sus tareas a cambio de que convenciera a su pueblo de contratarlo para el transporte de bananos y así dominar todo el mercado. Una maquinaria política administrada únicamente para el servicio de intereses particulares deja como resultado poca inversión social que se traduce en el atraso de los territorios. Estas maquinarias, con intereses de grupos familiares o individuales, solo trabajan para el beneficio de unos pocos, dejando sin oportunidades a los ciudadanos. El uso de los dineros públicos en el marco de las alianzas se van básicamente no a favorecer el sector social en general, el interés público, que es para lo que están los dineros públicos, sino para favorecer a ciertos sectores. Lo primero, básicamente a partir de contrataciones, que es donde más se materializa, pero también de omisiones, por ejemplo la evasión o la evasión de impuestos, por ejemplo, puede ser otra de las figuras para favorecer a ciertos grupos. Eso se ve mucho a nivel nacional con el asunto de las reformas tributarias, por ejemplo. Aquí hay diferentes, digamos, pérdidas. Una de ellas uno podría pensar en lo que tiene que ver con los recursos públicos. Nada es ingenuo cuando yo apoyo a A está esperando algo de mí. Y cuando yo voto por A,
y por B, ¿cierto? Ese dinero en un momento determinado no está siendo pensado de una manera colectiva, sino que se puede diluir. Luego faltarán escuelas, faltará alimentación, faltará transporte, faltarán obras, ¿cierto? Eso ya es un problema. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo y a nivel de política precisamente es uno de los países con mayor desprestigio en su clase política. ¿Qué perdemos la oportunidad? De crecer a niveles altísimos en una tierra que lo tiene todo, una gente que es buena, que lo tiene todo, un país que pudiera ser una verdadera potencia. Vemos cómo se desangra el presupuesto nacional y en esa medida vamos a seguir, ¿sí? Sin poder obtener los resultados sociales de desarrollo económico que este país merece y que estaría en condiciones de conseguir en otras circunstancias políticas. La función de un gobernante tendría que estar lejos de obrar como marionetas, que dependen de qué tanto se tiran o se aflojan sus hilos. Cuando un ciudadano hace un voto consciente, deposita su confianza para que cuando el candidato por el que votó llegue al poder, provea y genere en esa sociedad desarrollo y bienestar. Que gobernar en cuerpo ajeno tiene implicaciones que perjudican seriamente varias cosas. La primera, pues una ciudadanía activa, una ciudadanía transparente, una ciudadanía propositiva y que le interese el desarrollo de su espacio inmediato. Lo primero. Lo segundo, la institucionalidad pública radicalmente se perjudica porque pierde su razón de ser. Cuando existe ese nivel de interés de colocar gobernantes para que gobiernen en relación con mis propósitos, pues sencillamente yo estoy desdibujando una de las herramientas o de los propósitos básicos de la democracia. Cuando un gobernante gobierna en cuerpo ajeno, pues no está gobernando para la ciudadanía, gobierna para quien lo tiene cooptado, así de simple. Entonces, lo que deciden las comunidades para su propio desarrollo, ejercicio de presupuesto participativo, de planes de vida, de proyectos gruesos que decide la ciudadanía sobre ellos, eso se pierde. Ahí ese ejercicio pierde sentido, porque el gobernante no va a estar pensando en resolver los problemas inmediatos que tiene su comunidad o implementar o gastar los recursos públicos que fueron asignados para eso, y liderar en clave de procesos a largo alcance en el territorio, sino que va a estar pendientes precisamente de acumular poder clientelar para largo tiempo. Y mientras más alianzas haga yo, más recursos tengo que repartir y más efecto negativo tiene sobre todos los recursos, todos los impuestos, todos los esfuerzos que todos hacemos en procura de vivir una sociedad civilizada. Mientras más alianzas tengo, más atado estoy. Y mientras más atado estoy, menos recursos se generan a través del bienestar de la sociedad. La educación y el conocimiento sobre política es un deber de todo ciudadano y la única herramienta que combate a los corruptos que cada 4 años intentan llegar al poder para robarse los recursos públicos. La politiquería no puede seguir engrandeciendo esas promesas de campaña que son obligaciones de los gobernantes, tales como los programas sociales necesarios para el progreso de las regiones. Tampoco debe impedir que se inviertan los recursos que son de todos dependiendo de la cantidad de votos por X o Y candidato. Un gobernante no nos hace favores porque su responsabilidad es administrar con transparencia e inteligencia los dineros públicos. Creo que hay que informarse, en esencia es eso. ¿Qué el candidato que te está ofreciendo? El candidato qué programa de gobierno tiene. Si ha tenido experiencia en mandatos anteriores, pues cómo le fue, qué tal le fue. Hay que evaluar eso y evaluarlo críticamente. Creo que no hay que hacer un ejercicio de vinculación radical con un partido. Yo creo que hay que mirar propuestas de gobierno, ¿cierto? Está demostrado que los buenos gobernantes que hemos tenido se han vinculado más eso, con las responsabilidades que tienen en relación con la ciudadanía. Como forma de control para prevenir este tipo de alianzas que se pueden dar con determinadas personas que han tenido algún tipo de antecedentes o que eventualmente pueden tener algún tipo de acuerdos que no son bien vistos, sería el rechazo en las mismas urnas, evitar que las personas lleguen vía mandato a ser elegidos. Uno tiene la claridad a través de los medios acerca de su prontuario, por decirlo de alguna manera, no de su currículum vitae,
o de su hoja de vida, sino de su prontuario, y sin embargo eso no le importa a la ciudadanía porque tiene un interés muy particular. El debate público tendría que estar llamando la atención permanentemente sobre esto, porque tiene que ver más con un asunto de formación ciudadana, de saber que esto no es un juego, más allá del mercado que te da, más allá de los 50.000 pesos que te dan. El panorama no es desalentador si asumimos el papel de ciudadanos activos que conocen cómo funciona cada una de las piezas de esas maquinarias, cómo en su ensamble y acoplamiento terminan acabando con la democracia. Pero además, de la mano de un ciudadano responsable, debe garantizarse también una justicia que opere bien. Lo que pasa es que paralelo tenemos también un sistema judicial, un sistema de investigación judicial que tendría que estar tratando de garantizar, porque no puede ser solo responsabilidad de los ciudadanos. Es decir, yo tengo la obligación de votar bien, bienvenido, pero también tiene la obligación del Estado de informarme quiénes son, cuáles son las condiciones, cuáles los procesos, que de todas maneras el Estado lo hace, pero que es necesario de alguna manera estar insistiendo. Debieran existir una serie de mecanismos para quienes están disfrutando de libertades condicionales, de algún tipo de beneficio liberatorio, tuvieran algún tipo de control desde el punto de vista político que no influyeran en realidad en las diferentes campañas, porque esto se vuelve definitivamente un círculo vicioso. Se conoce también la estructura del Estado, que una persona que quiera vulnerar la norma lo puede hacer y puede estar en el marco de la legalidad así cometiendo actos ilegales. Caso particular de Bello, bueno, Bello ha tenido una historia muy complicada con una familia que ha venido accediendo al poder en forma sistemática. Ahí en sí ya hay un acto bastante cuestionable en el ejercicio de la política transparente. Fundamentados en ese poder, según denuncias que han hecho los medios de comunicación recientemente, han accedido a muchos beneficios del sector público para administrar otro tipo de organizaciones y demás. Ese es un caso bien conocido, sistemático, y ahora pues también tenemos, por ejemplo, en Itagüí hay un candidato que está ofreciendo viviendas abiertamente, lo denunció el colombiano hace poco, lo han denunciado los medios, si llegara a la alcaldía. Eso es muy delicado, ¿cierto? Porque usted está prometiendo una cosa que como alcalde además no puede cumplir tan explícitamente. No, esas alianzas no me gustan, todo eso es mentira. Porque todos son iguales, cuando están en campaña eso prometen el cielo y la tierra y no. Esas alianzas se dan es para el que más usurpe, sí, usurpadores, y nosotros seguimos ahí, beneficiándonos de muy poco. Las alianzas son para beneficio de ellos propios. Porque cuando están allá en el poder ya no sirven para nada, ya no se olvidan del pueblo, de lo que están prometiendo. Las alianzas políticas son escalas para subir arriba donde está el manjar, el oro, el billete. Son puras conveniencias. Eso lo utilizan ellos como escalón para llegar al objetivo que ellos quieren. Bueno, yo pienso que esas alianzas se dan para que cuando lleguen al objetivo hayan conveniencias y poder encontrar lo que ellos requieren para hacerlo. Regresamos de nuevo a esta última parte de la hora del cuento. Hoy, todos detrás del burro. La rana, al ver lo que había logrado el lobo y el simio, no se quiso quedar atrás. Pues ella, como reina de las lagunas, no podía ser inferior. Así que llamó al burro y le dijo: como ya sé lo que hiciste con el simio y con el lobo, me tienes que ayudar a mí, o si no, todo el bosque sabrá lo que hiciste. El burro, ante el chantaje de la rana, no tuvo más que aceptar la propuesta. Al final, el lobo, el simio y la rana se salieron con la suya y hoy por hoy los habitantes del bosque tienen que vivir las consecuencias de un bosque manejado a través del engaño. Y colorín colorado, este cuento aún no ha terminado. Hasta la próxima. Si bien muchas de las alianzas que se dan en la política pueden representar bienestar y desarrollo para las regiones, históricamente han primado las que, valiéndose de estrategias corruptas, afectan el manejo legal y transparente de los recursos públicos.
supongamos que un sector financiero grande o un grupo financiero grande llegue con una única finalidad. Por ejemplo, que se le retribuya en problema de impuestos, que se le retribuya en problema de proyectos de ley que lo puedan beneficiar, en exenciones de impuestos, en algún tipo de amnistías tributarias. Eso también es inmoral, eso también podría ser ilegal, eso también es reprochable, porque el gobernante no va a llegar en su condición de imparcial, de transparente, a administrar para un pueblo, sino a administrar para quienes le hicieron posible su llegada a la administración. Como ciudadanos contamos con múltiples herramientas de control. El Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites, Ley de Rendición de Cuentas, Ley de Acceso a la Información, Cuentas Claras, entre otros, que permiten conocer el accionar de los candidatos, sus alianzas y cómo financian sus campañas. No hay excusas para echarle culpas a la ignorancia. Si no nos empoderamos de la política, no podemos esperar que una vez en el poder las maquinarias en cabeza de un corrupto enfoquen sus fuerzas en el bienestar de un pueblo. Cuando se conoce el pasado político de un candidato, usted está garantizando con eso que las personas que van a votar por él tienen plena información, así de simple. ¿Y eso qué significa? Capacidad de decisión, capacidad de elección. Cuando un candidato hace uso de la visibilización, de la rendición de cuentas, del control social, de las alianzas limpias, de la transparencia en la información, la gente gana confianza, él gana confianza. Gobernar es más fácil, es mucho más fácil, porque usted no está cooptado, porque usted no está condicionado, porque no tiene que hacerle rendición de cuentas a un privado, se lo tiene que hacer a la ciudadanía. Quien se monta allá no es para hacer favores, eso no debe funcionar así. No está contemplado en la ley y aunque está contemplado en nuestra cultura, ese es precisamente uno de los grandes paradigmas que hay que empezar a cambiar. No es solamente depositar ahí un papelito que dice voto por A, sino que si yo no sé por quién estoy votando, ¿a quién le voy a reclamar después si no me siento representado? Votar el voto no es solamente votar por alguien un domingo, insisto, sino que yo mismo me estoy debilitando, me estoy enfermando como ciudadano y estoy ayudando a que un cáncer se expanda por toda la sociedad. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 41 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.